¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bien, lo que dure mis datos móviles. Sí, y para hablar de la precarización, ¿no? Para arrancar así. Y cómo estamos, claro. Y sí, Bueno, alguna excusa hay que tener para hablar. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo bien? bien. Gracias Bueno. por aceptar la invitación. No, gracias a ti y a Juan. Sí, un poco, Juan, te quería hacer una entrevista y bueno, nada, charlamos un poco si te copaba hacer esto y buenísimo que accediste. Uh-huh. En principio, bueno. te quería más que preguntar ahora, contarte que más que ser una entrevista puntual, digo, está bueno que si vos querés desarrollar algo o querés comentar algo, no ahora, sino cuando te pinte. Cuando pinte, sí, hacerlo. Y que también te podés, no son preguntas que terminan en un tema, sino que hay algo de la cabeza, viste, que funciona, sí. Que se estira y asocia. Uh-huh. Te quería preguntar ahora, en principio, cómo se te veía desde el principio de la pandemia, desde el primer quedate en casa, donde ponías en relieve cierta domesticación y adaptación del aislamiento para la sociedad y tanto también para los teatristas. Sí. Después del tiempo que pasó, que hace 70 días, ¿seguís teniendo una mirada crítica con respecto a este tema? Qué sé yo, siempre me parece que siempre la mirada es crítica, cualquiera sea la situación. Lo que pasa es que me parece que el comienzo de esta pandemia o de esta cuarentena, mejor dicho, uno se podía posicionar en una zona más crítica desde un lugar, y hoy ponerse desde un lugar crítico a la cuarentena claramente te ubica en otro lugar. ¿Se entiende lo que digo? Como digo, bueno, si te pones en contra de la cuarentena, podés claramente ser parte de la fila de autos que ayer se manifestaba en Tigre. Entonces me parece que creo que es muy dinámico todo, algo va sucediendo todos los días. De todos modos, por supuesto que soy crítico de no poder pensarnos más allá de una cosa binaria de si es bueno, si es malo, si es por la economía o es por la salud. Me parece que a mí me surgen un montón de preguntas desde el comienzo que tienen que ver con la información, con lo sesgado de la información. Yo lo primero que hice con esto, yo justo estaba volviendo de Brasil y me tocó cuarentenear 14 días, y lo primero que hice fue averiguar cuánta gente moría de cáncer en el mundo, ¿no? Que no tiene nada que ver, no tiene que ver, pero muchas veces son datos que uno no averigua, no sabe, no tiene idea, son cosas que están medio lejos, y de repente cuando pasa algo así uno dice, bueno, pero pará, ¿cuánta gente se muere de gripe por año? ¿Cuánta gente se muere de cáncer por año? Y te encontrás con unas cifras que son estremecedoras, ¿no? Digo, mueren 10 millones de personas por año en el mundo de cáncer, y 3 millones de personas mueren por diarrea, por no tener agua potable. Entonces, la pregunta que yo me hago es, la cuarentena está buenísima, para decirlo de alguna manera, pero digo, ¿cómo es que no paramos antes? ¿Cómo es que no paramos antes por otras cosas? Para decir, che, ¿qué mierda pasa? Y la cuarentena en el primer mes era como, para mí es muy notorio, como el primer mes todo aparece, bueno, el quedate en casa, que digo, con el correr del tiempo apareció algo de decir, bueno, es notorio que es un eslogan que no merece el menor análisis. El quedate en casa ya quedó obsoleto, me parece, digo, porque no se puede sostener la idea del quedate en casa solo para algunos. Pero me parece que hay algo de una hipocresía muy grande, donde, bueno, ahora se está dando eso, ¿no? Digo, si el virus lo trae gente que puede viajar, que tiene acceso a determinadas cuestiones, al principio eran súper obedientes, casi oficialistas, casi como si desapareciera la grieta, y ahora de repente están diciendo, che, ya me hinché las pelotas, el virus no está entre nosotros, le quedó a las villas y a unos barrios que están un poco alejados, entonces ahora quiero salir, no me jodan, ya estuve bastante haciendo caso. Entonces, el análisis que uno puede hacer en términos políticos de eso, que nunca está desligado de lo teatral, digo, yo no puedo hablar de lo político si no lo pienso como un juego de fuerzas o de tensiones escénicas, digamos, siempre lo pienso desde ese lugar. Creo que hoy yo lo veo desde ese lugar, ¿no? Cómo enseguida se arma un binomio,
los desastrosos, los impresentables que se manifiestan ayer con unos cartelitos como cuando se manifestaban con Nisman, y uno tiene que salir a aclarar que sí, che, no, bueno, no es eso. Y la pregunta que a mí me aparecía estos días era decir, bueno, que también para pensar en nuestro trabajo, que es, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Quién determina que un trabajo es esencial, no? Es decir, bueno, ¿es esencial un auto? Pero no es esencial el teatro, ¿no? Digo, ¿quién lo determina? ¿Quién determina eso? Y ahí me parece que hay como una discusión que no se da, o el confinamiento se da para un sector muy grande y el confinamiento en los medios de comunicación no existe. O sea, ¿cómo puede ser que Mirta Legrand o La Nieta o Majul o toda la caterva de imbéciles que están todo el tiempo quemándonos la cabeza y todo eso que sabemos, digo, ¿cómo es que sigan juntándose en los estudios? Digo, ¿cuánta gente se junta en un estudio? ¿Cuánta gente se junta en nuestras salas? ¿Cuál es el protocolo de esos estudios? Nunca lo presentaron, porque digo, hoy trabajar en un medio de comunicación de esos es un trabajo esencial, ¿no? Digo, es un trabajo esencial. Hacer un auto es un trabajo esencial, ¿no? Digo, entonces, bueno, ¿quién determina lo esencial? Y ahí creo que toda esa reglamentación se vuelve muy católica, ¿entendés? Digo, se vuelve muy católica y yo soy muy crítico de esa obediencia católica, que no significa que subestime al virus y las consecuencias que tenga que tener, pero digo, ¿cómo poder hacer que haya una comunicación responsable, clara, y que no se plantee una dicotomía de, bueno, malo, vida, muerte, angustia o no angustia, ¿no? Digo, bueno, sí, produce angustia la cuarentena. ¿Por qué no va a producir angustia? Le produce angustia a un tipo que vive en el Tigre y le produce angustia a otro tipo que vive en una casilla, me parece a mí. Y a nuestra actividad, bueno, sí, claro que la rincona, pero me parece que estamos siempre arrinconados, más allá de las particularidades de cada uno, de cada grupo, de cada colectivo escénico o artístico. Y la miseria en la que viven los artistas o cómo son tratados no es de ahora, es de antes. Ahora simplemente se evidencia la indignidad con la que vive mucha gente en las villas o en los barrios populares del conurbano. Digo, no es de ahora se evidencia, queda en primer plano. Entonces, me parece que la escena o nuestro trabajo está todo el tiempo dialogando con ese contexto que se vuelve un poco, no sé, digo, genera mucha bronca, mucho dolor, mucha angustia, muchas preguntas, cada uno con sus circunstancias, ¿no? Por supuesto, digo, habrá personas que tendrán más posibilidades de sobrevivir y otras que no. Y ahí, bueno, uno trata de ubicarse en algún lugar. Por supuesto que es muy interesante pensar cómo enseguida aparece un número para denunciarnos y nunca hay un número para denunciar a Macri. Digo, ¿dónde están los miles de millones, qué sé yo? No hay un número para denunciarlo, no existe ese número. Lo estoy diciendo como una idea donde todo se vuelve también un poco ridículo y uno queda empantanado en una situación donde decís, bueno, ¿qué mierda se hace con esto? Bueno, yo leo algo de eso de la situación, como que soy crítico un poco en las redes, porque bueno, ahora es lo único que quedó y es un posible intercambio o una posible discusión que se puede dar, y siempre me interesa, bueno, poner un lugar de tensión ahí, bueno, cómo nos ubicamos nosotros, y siempre tratar de generar una autocrítica desde un lugar, desde el colectivo del cual representamos, con todas las diferencias o variables que pueda haber. No sé si se entiende algo de lo que... Sí, que es un momento de agruparse y de estar también como en presente, con preguntas constantes y manifestarlas, ir a pedirlas al Estado. Totalmente, sí. Sí, y no, me parece que es un momento muy delicado para decir, bueno, esto es así o es de otra manera. Qué sé yo, cada uno me parece que encuentra las grietas para, no sé, seguir laburando con las redes, dar clases por internet en la medida que se pueda, tratando de entender esas nuevas convenciones que aparecen. Bueno, uno puede estar más a favor, más en contra, o también uno puede decir, bueno, esto yo no lo puedo hacer. Digo, a mí me pasa, por ejemplo, no sé, con los castings de publicidad. Yo no lo discuto.
puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sobre todo es algo que a mí me cuesta mucho hacer. Entiendo que hay mucha gente que lo hace y es respetable, pero creo que también al mismo tiempo no tiene nada que ver con hacer teatro eso. Es otro trabajo. Y que por ahí que está medio hermanado a lo que hacemos o está cercano, está bien, pero creo que es otro trabajo. Y entiendo que dar clases por internet o entrenar por internet es válido, por supuesto que es válido, pero bueno, es otro trabajo. Estamos hablando de otras convenciones, de otras reglas. Sobre todo me parece que, bueno, algo que ya lo sabemos y se habla mucho, es decir, bueno, la particularidad del encuentro, de estar ni siquiera del cuerpo, simplemente de encontrarse, para mí es un hecho político sumamente valioso que, bueno, esto nos está, lo tiene vedado, ¿no? Obviamente. Y ahí es donde, bueno, la cabeza empieza a funcionar para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo dialogamos con estas nuevas convenciones? Y yo pienso un montón de cosas. Yo me hice Rappi, por ejemplo. Lo primero que hice fue hacerme Rappi, porque es, como la trampa del sistema también te permite decir, bueno, si sos Rappi podés salir a la calle. ¿Cómo es? Pero si sos teatrero, no. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, bueno, voy a hacer un Rappi teatro, ¿no? Donde, bueno, que te hago una función en lugar de llevarte un paquete, un par de zapatillas, te hago un monólogo en la puerta de tu casa, ¿entendés? O en la cola del supermercado, mientras esperamos a que nos den el pedido. Con una bicicleta o incluso caminando o con una moto, lo que cada uno pueda tener, se puede hacer Rappi. Entonces, ahí volvemos a la idea de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Quién determina lo esencial? Y ahí para mí hay como un montón de teatralidad, digamos. A mí eso me interesa porque aparece un montón de teatralidad, porque creo que con otras convenciones siguen siendo los mismos problemas con los que nos enfrentamos después con nuestras creaciones más teatrales de aquella época, en la que podíamos hacer teatro. Claro, ya hay que está como medio trillado, pero la diferenciación del antes y el ahora y el futuro es como algo constante, ¿viste? Hablar de eso, hacer como melancolía o previsiones o proyecciones de lo que puede ser. O presente, ¿viste? Sí. También en qué estás ahora, que no es lo mismo esto que hablamos recién, hace 50 días o hace 30 o hace una semana. Sí. Que quizás en otros momentos, me parece, no sé, da la sensación de que uno no se interpela tanto. ¿En este tiempo, decís? No, en el pasado. Ah, en general, claro. En este tiempo estar pensando... Sí. Sí, bueno, eso es como algo que va apareciendo y todo el tiempo uno está diciendo, bueno, pará, ¿cómo...? Porque podría ser claramente esta cuarentena, podría ser un espacio donde uno pueda reflexionar, en la medida que uno tenga las condiciones de hacerlo y darse esa especie de lujo, decir, bueno, voy a reflexionar sobre mis prácticas, voy a ver qué hice hasta acá, no sé, me encierro, hago yoga, cierro los ojos y todo eso. Pero hay algo de un pulso que me parece que una cosa es poder elegirlo y otra cosa es que, bueno, se imponga eso por este enemigo invisible que no sabemos dónde está de la coronavirus, como dice mi hijo, la coronavirus. Pero, qué sé yo, es complejo, es muy complejo, no se sabe cuándo va a terminar, no se sabe cuándo va a empezar, qué habría que hacer después. Y ahí es como medio, yo soy bastante pesimista, no sé, ahora es esto, mañana, qué sé yo. Yo pienso más en una cosa más clandestina también, honestamente. Creo que que quizás eso pueda ser algo nutritivo y interesante para el teatro. Me parece que el teatro, por lo menos el que yo conozco o el que yo hago, entró en una lógica bastante cómoda, para decirlo de alguna manera, donde ir a ver una obra, donde asistir a un evento, donde asistir a una obra de teatro se convirtió más en un evento que realmente, no sé, tomarse el tiempo, ir, llegar, que eso tenga un valor más allá del evento en sí, ¿no? Que tenga un valor poético, un valor de vincular y un valor político también, ¿no? Decir, bueno, voy acá, ¿qué hay acá? No sé lo que va a haber, no sé con lo que me voy a encontrar, no sé, como me parece que en los últimos años caímos en una lógica bastante como normalizada del trabajo. No lo digo por los trabajos en sí mismos, sino por algo que se armó del evento, ¿no? Del evento del teatro, con las redes, con el Instagram, con la difusión.
no lo estoy criticando y saliéndome de ese lugar, me siento parte también de eso, y me parece que quizás este parate nos permite pensar esas cosas, ojalá nos permita pensar en esas cosas y ver qué valor le damos a nuestras prácticas, en principio nosotros, para que el espectador o con quien compartimos nuestras prácticas pueda también ver otra cosa, poder acercarse de otra manera, tener otro riesgo, y creo que lo clandestino en este momento podría tener algo de eso. Algo de eso, claro. Yo creo que sí, se podría rescatar algo de ese espíritu, de esconderse, de estar medio... No estamos haciendo nada, aparte, no estamos haciendo nada malo. Pero pasaba, por ejemplo, yo me acordaba mucho cuando abrimos la sala, mi primer espacio, que no teníamos habilitación y tuvimos como 10 años sin habilitación, pero había sido Cromañón. Claro. Había sido Cromañón. Y era un acontecimiento tan pregnante y tan paradigmático de una época donde decís, bueno, pre-Cromañón, post-Cromañón, había algo que todos teníamos incorporado de cuidar ciertas lógicas para recibir gente a tu casa, a tu estudio, como fuera. Y no significaba que íbamos a replicar la lógica de ese Cromañón pasado de gente, de locura, de descontrol, sin ningún tipo de mínimos códigos de convivencia. Y me parece que ahora también lo clandestino podría estar dado por un cuidado extremo donde nosotros podríamos tener cierta autonomía de cuidado, donde el Estado, como si te dijera, el Estado no le da la cabeza para llegar a darnos un protocolo a nosotros. Tiene que ocuparse de otras cosas quizás, ¿entendés? No sé cómo decirlo, pero como digo, bueno, nosotros vamos a seguir clandestinos armando nuestros protocolos que ya existen aparte. Existen protocolos de cuidado, de respeto, y ahí es donde me parece que podríamos también generar autonomía como creadores, como hacedores. No sé, son cosas que pienso. Sí, pero no sé si son posibles de hacer. Es interesante y me parece que políticamente el sector, y en este caso voy a hablar del PIT, que están en contacto con autoridades tanto de nación como de ciudad, con los ministerios de cultura, ambos ministerios de cultura, presentando protocolos para estar en agenda y poder visibilizarse, hacer pedidos concretos, y aparte de eso, también como esto, entrar en la discusión de qué es lo esencial y qué no. ¿Y quién lo determina? ¿Quién determina eso, no? Y ahí es donde digo, bueno, y pensaba que creo que la punta de lanza del teatro en términos más formales es la iglesia. Digo, cuando la iglesia pueda dar su ceremonia, nosotros ya vamos atrás de ellos, ¿no? Como nos sirven como punta de lanza, es decir, bueno, no creo que mucho más tiempo pueda estar la iglesia sin funcionar, ¿entendés? Ni siquiera te hablo de la católica, digo, la evangelista, que tiene mucho más poder ahora, ¿entendés? Digo, ¿cómo parás a todos los evangelistas entonces por ahí vamos a ir vamos a ir ahí atrás tímidamente para meter la nariz ahí a ver qué pasa. Ojalá, yo acá lo tengo al Papa todavía, así que ahí tenemos a ver qué pasa. ¿Estás equipado? Estoy equipado, estoy preparado para cualquier cosa acá. No, es al mismo tiempo, qué sé yo, es bastante... Yo tengo la suerte de vivir en el estudio y también tengo la desgracia emocional o la angustia de encontrarme todo el tiempo con un espacio donde está vacío, o sea, es como, de repente es como... Todo pierde mucho sentido enseguida, ¿entendés? Digo, como... Uno deja muchas cosas, o en mi caso, digo, uno relega muchas cosas para poder tener una sala, tener un espacio, abrirlo y poder producir y demás. No soy un héroe por eso, sin embargo, me parece que hay algo del hecho de apostar a algo y cómo de repente, no darte cuenta que no somos esenciales para nadie. Ya lo sabíamos,
Pero la pregunta es, ¿somos esenciales? Digo, ¿nuestra actividad es esencial para nosotros? O digo, ¿qué valor nosotros le damos a esa actividad? Y si nosotros desde ese lugar podemos discutir otros modos de encontrarnos también, pero que sean modos de encontrarnos. Y ahí es donde creo que lo virtual como decía antes, me parece que es súper válido, pero también en qué punto, ¿no? Como que acomoda la cosa para que bueno, sigan por la virtualidad, ¿viste? Si el INT mañana dice, che, bueno, las salas que reciben subsidio, los grupos que recibieron subsidio para hacer sus obras, háganlas virtualmente, porque ya es una convención que el teatro es virtual. Nosotros decimos, che, pero no, el teatro nos tenemos que ver, ¿entendés? Entonces puede ser una batalla perdida también, ahí hay como ciertos riesgos. Por eso me parece que lo virtual está bueno, como decir, sí, no es teatro virtual, son formas, periféricas para poder seguir pensando, para poder seguir encontrándonos de otra manera y también para subsistir, lógicamente. Para armar redes, digamos. Qué sé yo, un poco pienso eso, entre otras cosas. Sí, mañana por ahí pienso otra cosa, no sé. Hablemos todos los días, Lisandro. Entonces. Hablemos todos los días, de verdad. No sé a vos qué te parece eso, qué sé yo. Sí, que me parece que también es, ante la emergencia, me parece que juzgar algo de lo laboral me parece que no está en discusión, o yo no lo pondría, creo que en vos tampoco. No, totalmente. Pero me parece que es un poco lo que hablábamos antes y que cuál es el posicionamiento del sector ante esta cuestión que parece como la oportunidad de que se prenda y se quede eso. Me parece que es un poco lo que decías vos recién, de qué es lo que queremos hacer y políticamente dónde queremos estar. Sobre todo para ponerlo en discusión. Me parece que vos antes decías, como no se pueden decir grandes verdades, ni sí, ni no, y decir, bueno, che, la semana que viene se abren los teatros. No va a suceder. Pero empezar a estar en discusión y sobre todo teniendo en cuenta que la emergencia, la precarización también del sector, porque si estaba antes... me pongo a pensar a alguien que es técnico de luces, ¿no? Antes sí. Era una oportunidad de laburo no formal, en enero no laburá, digo, bueno, sumá todo eso y ahora es como me parece que el pedido también es por ahí. Sí, creo que se dan todas esas cosas y digamos, se vuelve bastante... Pienso mucha gente que sí, que la está pasando realmente mal y que se vuelve como una especie de vacío, no poder tener perspectiva frente a eso, es tremendo, o sea, pero vuelvo a lo mismo, me parece que no hay que quedar, digo, que el trabajo también nos obliga a nosotros como creadores poder pensar dónde está la grieta del sistema. Por eso te decía lo de Rappi, que es un poco anecdótico, pero también tiene mucho de verdad, porque decís... Che, pero ¿cómo puede ser que los pibes de Rappi estén laburando? Que está buenísimo, porque es una fuente de laburo, por un lado. Por el otro lado, si esos pibes están expuestos, están trabajando para una gente determinada, para un sector... pero a la vez están laburando, salen a la calle, están circulando. ¿Por qué nosotros no podemos ser Rappis escénicos? ¿Se entiende? Es muy loca el sistema en ese sentido, porque Rappi, Globo o esa es lo mismo... No están reguladas, o sea, no pertenecen a nadie, sin embargo operan, facturan muchísimo dinero y se volvió esencial eso, algo que hace 3-4 meses repudiábamos absolutamente, hoy es un servicio esencial. Entonces decís, che, ahí hay algo, hay una grieta, una verdadera grieta, donde nosotros podemos decir, che, pero entonces... Ok, como teatristas no somos esenciales, como Rappi sí, bueno, entonces seamos Rappi. ¿Qué me impide ser Rappi? Bajás una aplicación y sos Rappi. Y tenés el permiso para circular. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nos juntamos en la puerta del día a buscar un pedido y ensayamos en la cola del día. Entonces me parece que hay algo de esta cuarentena. Y a ver, vuelvo a aclarar, no es que estoy en contra de la cuarentena o de las medidas
que desde mi punto de vista son responsables, digo, ya vemos los casos de otros países que están haciendo desastres. Creo que hay medidas responsables y por lo menos hay ideas y buenas intenciones desde mi punto de vista. Pero también tenemos que ser como mucho más combativos desde ese lugar, separándonos de los que se manifiestan en el Tigre, ¿no? Con esos carteles. Digo, ¿cómo nosotros podemos generar eso sin tampoco necesariamente que sea, bueno, si tenés protocolo o no tenés protocolo? ¿Entendés? Sí. Porque digo, ¿cuánta gente se junta en el estudio de televisión? ¿Cuánta gente se junta? Y los ves sin barbijo, sin distancia, hablando pelotudeces, diciendo imbecilidades todo el tiempo, quemándonos la cabeza. Y bueno, ¿qué valor le damos nosotros a nuestro trabajo? Entonces, y bueno, ¿cómo defendemos encontrarnos? O el poder ensayar, juntarnos, respetando las reglas, las medidas de seguridad, pero hacerlo. Y si no lo hacemos, hacerlo clandestinamente. Concretamente hacerlo clandestinamente. Porque si no, dejamos de ser esenciales. A ver, no es que estoy haciendo un llamado a la clandestinidad, que salgamos todos a ensayar, digamos. Estoy pensando en voz alta una idea de cómo volvernos esenciales, sobre todo para nosotros mismos. ¿Dónde está qué valor le damos a lo esencial nosotros? No esperar que lo esencial venga de afuera. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Y creo que ahí, no sé, también desde ahí podemos pensar un montón de otras alternativas para sumar. Yo no me quedé en mi casa, yo saqué permiso para circular, fui a ver a mis viejos que tienen más de 65 años, estuve ayudando a organizaciones porque tengo auto y pude llevar comida, alimentos, ropa, algunas cosas, en la medida que lo puedo hacer lo hago, y eso me permite volverme esencial en algún lugar, ¿entendés? Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo podemos pensar políticamente, cómo nos podemos pensar nosotros políticamente esenciales? Porque si no nos pensamos esenciales, nosotros menos nos va a pensar el Estado, que en teoría tiene muchas cosas antes para ocuparse, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Insisto con lo esencial. Sí, pero insisto con lo esencial. Sí, es redundante, pero digo, tiene como muchas aristas y es interesante esto que decías, como la esencialidad de uno. Después, digo, como uh-huh. que hay algo también me sale la palabra, arriesgado en el artista, ¿no? En ese punto. Uh-huh. Sí, bueno, creo que leía de una reflexión que estaba buenísima, que había hecho Silvio Lang, me parece, digo, como que hablaba de grupos que tienen sus cuidados por otras enfermedades, por otro tipo de cuidados que tienen que tener entre ese grupo y que están mucho más avanzados del barbijo y el guante, ¿se entiende? Digo, el barbijo y el guante es algo sumamente rudimentario y fácil de aplicar en relación a otros cuidados mucho más riesgosos en ese sentido. Entonces, vuelvo a decir, no por subestimar el virus sino por el hecho de decir, bueno, pero ¿por qué no abrimos el debate también de otras cosas que ya venían sucediendo? Digo, volviendo al comienzo de la charla, esto está sucediendo, es real, es presente, vemos un montón de lugares que están arrasados por eso, pero ¿qué también estaba sucediendo antes que estaba invisibilizado? Digo, de repente ahora existen los barrios marginales. O sea, eso está invisibilizado hace años. Entonces decís, de repente ahora los artistas no tienen un mango y no tienen ningún tipo están totalmente precarizados o viene de antes. Esto lo evidencia, lo pone totalmente arriba de la mesa. Y ahí es donde me parece que está bueno como estar muy afilados para pensar nuestro trabajo. Y creo que nuestro trabajo de creadores está ligado a eso, porque se vuelve un problema totalmente humano, me parece, se vuelve un problema humano, no partidario ni político, sino humano, o político humano, no sé cómo decirlo. Totalmente. Qué sé yo, esas cosas. ¿Cómo crees que
van a ser haciendo, mirando a futuro, ahora estamos más... Futurología, tenés cartas para tirar. ¿Cómo crees que van a ser las nuevas formas de representación de post-pandemia? Digo, ¿cuáles van a ser los temas, los procedimientos? No tengo idea. Para mí los temas siguen siendo los mismos. Creo que los temas van a seguir, son los mismos. No sé si hay temas. Creo que el teatro en sí mismo, la escena es un tema en sí mismo. Creo que el otro día me pasaron un protocolo que estaban haciendo en Suiza sobre el teatro. Me lo mandaron y lo leí un poco. Tiene como 500 puntos, me mandaron 10, ponele. Y era una obra en sí misma, o sea, no había que hacer mucho más. O sea, ya respetar ponele, te digo cosas como si te dijera, si un actor, tratemos de que los actores no se hablen entre sí, que siempre se dirijan al público, pero que no se hablen entre sí. Y después otra que decían que si un actor bailó o se acercó a otro actor, a otro intérprete por más de 5 minutos, que los siguientes 10 minutos esté alejado de ese actor. Entonces voy a decir, ya está, pasa de todo ahí, ¿okay? No sé qué muchos temas, ¿qué le vas a poner una pelea de pareja? ¿Entendés a eso? Decir, bueno, ya el mismo protocolo, la misma gente respetando el protocolo, ya eso empieza a generar una cantidad de información y de una burocracia. Yo creo que la burocracia parece como que se extrema. Como temática, si tuviese que arreglar una temática, creo que la idea de burocracia se vuelve como muy Monty Python, me parece, en esta situación, ¿no? Como la clínica de la estupidez, ¿viste? Como si, bueno, el barbijo, terminaste de poner el barbijo y terminó la obra. O sea, terminó el protocolo de todo lo que tenés que hacer y ya está, te querés volver a tu casa porque ya no hay más obra. Pero no sé, qué sé yo, me parece que la obra está, como siempre pienso, creo que la obra estará dada por el diálogo que entablaremos con las convenciones que aparezcan nuevas. Y me parece que siempre en la escena se enfrenta a nuevas convenciones, siempre, desde lo más remoto del teatro aparecen las nuevas convenciones, y creo que nuestro trabajo, o por lo menos como yo trato de pensar el trabajo, es dialogar desde un presente con esas convenciones que aparecen. Hoy las convenciones son estas, bueno, por eso digo, bueno, habrá que hacer teatro en la cola del día para un público reducido, donde tiene la capacidad de atender 3 minutos, bueno, será esa la obra, será ese el ensayo. Estoy exagerando igual, pero digo, cómo filtrarse en las nuevas convenciones y no quedarse arraigado de lo que supimos hacer. Porque para mí lo que supimos hacer, para mí está caduco ya antes de la pandemia ya estaba caduco. Digo, con esta pandemia que es como un delirio, es el extremo de las convenciones, me parece que nos obliga a decir, bueno, nos pusieron estas convenciones, ¿qué mierda hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo tocamos? No sé, la otra vez veía una foto de una banda que envolvía el autocine, pero el autoteatro o el autoshow, ¿no? Donde ves una banda, para mí es una estupidez. No me gustaría hacer eso, no me gustaría tener que hacer eso, pero me parece que hay que ir encontrando, sobre todo, modos de encontrarnos físicamente. Yo creo que hay que encontrar modos. Creo que todo lo virtual y todo esto está bueno, pero me parece que hay que encontrarse físicamente. Hay que ver la forma de encontrarse físicamente. A 10 metros, a 20 metros, como sea, pero hay que encontrar. Y si las concesionarias de autos siguen funcionando, y si los medios de comunicación siguen funcionando, los medios de comunicación, me refiero a los medios de comunicación, no a tu revista, que la haces y la pones y laburás de otro lado, o a programas de radio que están buenos. Me refiero a los medios de comunicación, a Majul, ¿viste? Quemándole el bocho a la gente todo el día, y a todos esos que se juntan, poniendo en peligro el presente y el futuro, digamos, y todo el pasado que arrastramos, ¿no? Creo que si esa gente puede juntarse, nosotros podemos juntarnos y podemos ser mucho más responsables también. Mucho más responsables, ¿no? Como tenemos que confiar en nuestra responsabilidad. Creo que
que tenemos entrenamiento para eso, para ser cuidadosos, para ser respetuosos, para generar pensamiento, para poder compartir, no solo virtualmente, no solo dándole de comer a las redes, sino que las redes sean presenciales. Creo que ese es el futuro por ahí más promisorio que puedo visualizar. Lo demás, si no, bueno, es el oscurantismo de Milei, ¿viste? O de Susana Jiménez diciendo que sus perritos estaban muy angustiados de no verla. Bueno, va ganando o sea, sí. Gana la batalla eso. Parece que no, pero empieza a ganar la batalla y los va metiendo y 3 años pasan como nada y volvemos a tener, ni siquiera tenemos Macri, tenemos a Milei y a Expert y a bueno, muchos más, ¿no? Mucho peor de esa catástrofe que tuvimos 4 años. Entonces me parece que tenemos un momento para poder ser críticos, ser constructivos y poder entrar en un lugar donde no se nos ponga en esa ensalada, ¿viste? Enseguida. Claro. Qué sé yo, no sé, pienso, digo, me parece. Sí, no, está bien. Sí, aparte me parece que es como... Es un poco algo identitario también, ¿no? De poder ir hacia ahí y que un poco me parece que el paso del tiempo es como decías vos, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado que hace 70 días que está sucediendo esto a los primeros días, ¿no? Sí, sospechas, pero los días pasan y es muy incierto lo que va a suceder, es muy desconcertante, es muy angustiante saber que mucha gente la estaba pasando mal. Bueno, Bartís lo decía el otro día en una nota que le hicieron en lo de Cervantes, que me parecía extraordinaria, digamos, la lucidez del tipo para decir, bueno, cómo cada uno enfrenta esta pandemia, cuáles son las circunstancias con las que cada uno enfrenta la pandemia, con qué herramientas uno enfrenta esta pandemia, y claramente son muy desiguales. Y la prueba está que esos tipos que el primer mes dijeron respeten, quédate en casa, a las 9 aplaudían los médicos, hoy son los tipos que van a salir a hacer manifestaciones para que levanten la cuarentena. Entonces, es muy choto quedarse en esa situación de, sos de esa banda o estás con esto. Y me parece que no es ni una cosa ni la otra. Es poder pensarnos desde nuestro trabajo, con una conciencia mínima en relación a dónde uno está ubicado y poder pelear desde ese lugar. Pensar desde ese lugar. Cómo ubicarnos. Qué sé yo. No sé, a mí me da muchas vueltas por la cabeza y me entusiasma, me motiva o me estimula, sobre todo pensar que podamos aprender de esto otro sentido de un valor mucho más punk en alguna manera, ¿no? De que nuestro teatro y los espacios de creación y de intervención y de encuentro sean espacios donde uno verdaderamente elige ir, elige hacer, elige ir y se vuelven mucho más mucho más clandestinos en ese encuentro, más allá de formalmente que sean clandestinos o no, sino mucho más periféricos, mucho más al borde de ese encuentro, y las creaciones también, que nos permitirnos también hacer creaciones mucho más border, en todo sentido, ¿no? Eso creo que podemos aprender quizás de esta encerrada. ¿Tenías proyectos antes del confinamiento? Y me mudé hace muy poco, me mudé a este nuevo estudio hace muy poco, hice una función sola, los vecinos me denunciaron, me mandaron la policía, no me lo clausuraron, pero de casualidad, me hostigaron mucho los vecinos durante mucho tiempo, así que suspendí las funciones que tenía previstas, hice algunas, medio... que pude, ensayos, pero sí, la idea era estrenar, había otros proyectos que estaba acompañando a la sala para estrenar, había muchos proyectos en la sala de clases, de docentes, de una forma que yo quería empezar a implementar de coproducciones,
de esto, ¿no? De poder pensar el encuentro y pensar las obras y las funciones y las coproducciones desde el espacio, que bueno, que ahora se vio todo parado. Yo en lo personal iba a estrenar algunas cosas acá o reestrenar también. Tenía algunos trabajos, por primera vez en mi vida tenía trabajos afuera del país, que también fueron cancelados. Y bueno, acá haciendo un poco de carpintería, limpiando, ordenando, como preparando el salón para cuando se pueda hacer la fiesta. Claro. Pero bueno, algún bautismo haremos, algún bautismo clandestino haremos. No. Con el Papa ahí tirando agua de una pistolita, algo. Voy a bautizar a mi hijo, que no lo bauticé. No, mentira. No, qué sé yo, eso que te decía antes también, como un poco de tristeza ver el espacio vacío, tratando de llenarlo con eso, con pensar, con poder interpelarse a uno mismo y poder como colaborar también y armar las redes que uno puede armar para sostenerse, para estar atento, para acompañar, para salir insisto, ¿no? Como salir de la lógica de la locura y del sesgo que viene de afuera y poder ser responsables, pero también armando uno su propia obra, ¿no? Con la data que va recopilando, que es muchísima, claro, y que para mí es muy sesgada también, ¿no? Es muy sesgada porque vivimos en un mundo que necesita la información sesgada para poder continuar, me parece. O sea, no van a poner a hablarse de ciertos temas, pero bueno, uno deberá hacer las fintas necesarias para poder encontrar ahí un hueco, para poder pensar y encontrar cierto sentido, ¿no? Claro, totalmente. ¿Estás en contacto con colegas, con alguna agrupación? Digo, para ver esto que decís de la vuelta, de cómo, de qué manera. Sí, no me sumé al PIT por ahora, porque la verdad que al comienzo me abrumó bastante todo lo de las redes y toda la información y hacer, y la verdad que me parece que, pues, digo, es algo más personal que me pasa a mí. Yo a veces necesito como un tiempo de poder reacomodarme para poder ofrecer algo. Si uno no tiene mucho que ofrecer, es mejor correrse porque si no haces ruido, ¿viste? Pero sí, hablé con gente, hablo todo el tiempo con amigos, con compañeros, con gente que está en distintas situaciones, vamos intercambiando, vamos pensando y bueno, con muchos coincidimos, con otros no, pero sobre todo trato de estar atento a lo que se va armando y desde mi lugar poder acompañar, ¿no? Como poder acompañar. Quizás, honestamente, pienso que ahora lo estoy haciendo de forma más periférica, con redes más periféricas. A veces yo pienso que cuando uno está tan metido en este caso el teatro, y que hace y produce y está en el medio y conoce, ¿verdad? A veces yo por lo menos necesito como generar redes un poco periféricas para poder reubicarme y ver qué es lo que puedo ofrecer como creador, como director de una sala, como parte de un colectivo teatral que es sumamente grande, pero de alguna forma pertenezco, y creo que con responsabilidad y con atención poder sumar y no sumar confusión, digamos, ¿no? Como poder, que eso es un poco lo que le decía Juan, que me mandó unas preguntas para escribir y yo decía, Juan, o sea, no puedo escribir sobre esto, necesito como poner en contexto, digamos, como porque si no me parece que si uno se pone muy determinante, no solamente es antipático, sino que es delicado porque cada uno vive una realidad diferente y me parece que es momento también para ser muy respetuoso de eso y poder acompañarse. No por ser optimista, pero sí por ser cuidadoso y respetuoso de eso. Y ahí creo que las redes se van armando, en mi caso, de forma más periférica, con hacedores de teatro y también con otro tipo de hacedores.
que por ahí tienen que ver con otros contextos u otras realidades que uno va conociendo y abren, ¿no? Abren y decir, che, bueno, pensar desde otra manera, ¿no? De otro lugar. Sí, también un poco como dónde está la emergencia también para vos. Y digo, un momento también de mucha necesidad, digo, de necesidad de pensar en el otro, ¿no? También. Sí, la necesidad siempre, o sea, yo honestamente tengo la posibilidad de tener un espacio, de vivir en este espacio, de haber construido una lógica de trabajo que me permite, o sea, autosustentarlo, el espacio de distintas maneras. Me mudé hace muy poco, hice una infinidad de inversiones para que esto salga adelante y bueno, estoy haciéndome cargo de eso de la manera que puedo. Y me parece que tuve la suerte también de generar otros trabajos en otro lado que me permitieron tener cierto margen para poder funcionar con eso. Y después, bueno, la necesidad de generar es monstruosa, digamos. Hay que producir, pero más allá solamente de lo utilitario de ese mecanismo. Hay que generar porque si no esto no tendría razón de ser. Este espacio no tiene razón de ser, o sea, no tiene sentido que uno entregue su vida o parte de su vida a algo así si esto sigue así. No tiene sentido. Claro. Esa es la necesidad, digamos. Esa es la necesidad esa es la esencial, digamos, católicamente esencial, si lo podemos. Estoy muy católico. No, lo digo como un chiste, no soy católico. Creo que está todo muy católico, pero bueno, no importa. Creo que lo esencial es eso, sí, la necesidad de producir. Y porque la necesidad de uno puede ser diferente, pero uno no trabaja solo. La necesidad también está en un otro que necesitamos encontrarnos para producir otra cosa. Entonces no es individual esa necesidad, no es personal, es particular en el vínculo con el otro. Y ahí creo que está ahí aparece la necesidad. Ahí sí aparece la necesidad y el deseo, sobre todo, el deseo de poder hacerlo, de hacer, ¿no? Acá me pregunta Juan Crespo, que obviamente no... Juan... me manda por mensaje una pregunta que es, no sé si decirla, viste, que nosotros somos un medio que vamos a generar polémica. ¿Me querés hacer generar polémica, Juan? Juan, viste. Sí. Me sale decir que se hace el majul, viste. Pero es mucho no, por favor. Es mucho más noble, sí. Lo quiero decir. Sí. Pregunta Juan si ofreces tu teatro como para que sea clandestino. Ahí está haciendo pulgarcito. Mirá, es un montón, es una pregunta que quedas muy expuesto. Mirá, justamente, por como voy a quedar muy expuesto, voy a reservarme la respuesta y puedo reservar la respuesta para intervenciones privadas. O sea, digamos, dicho de otra manera, puedo responderlo de forma privada, eso. Lo dejo abierto para el millón de personas que nos está viendo. Me parece perfecto. Bueno, y bueno, un poco se ríe también y bueno, Lisandro, te agradezco mucho el tiempo y sobre todo por generar como un pensamiento también no binario, ¿no? Como algo de cierta posibilidad y que me parece que es necesario para este momento donde me parece que lo que genera un poco tu pensamiento, se salió Lisandro. Ahí estamos esperando que él se sume. ¿Se cortó? Ahí estamos. Ahí está. No sé qué pasó, se cortó. Perdóname, me estabas agradeciendo. Sí, agradeciendo y sobre todo hacer hincapié a esto no binario y a algo digo, como empezar a salir del pensar, ¿no? Uh-huh. Estamos pensando cómo y como me parece que es una gran posibilidad conocer un poco lo que
lo que vos podés generar y pensar como para salir de tanto tedio, ¿no? También. Mira, me acordé de algo, no sé si puedo agregar, pero me acordé cuando nosotros nos juntamos en escena, hace ya no sé si 10 años o más de 10 años, estábamos bastante invisibilizados como salas. Teníamos como una zona, sobre todo clandestina, donde no teníamos espacio. Y la discusión era visibilizar la clandestinidad o no visibilizar la clandestinidad. Como nosotros queríamos ser reconocidos como salas, lo que elegimos en ese momento fue visibilizar la clandestinidad. Digo, es medio paradójico, ¿no? Sí, claro. Pero digo, visibilizar la clandestinidad para que nos reconozcan como tal y que reconozcan que nuestra actividad no era un peligro para la sociedad, que teníamos la misma responsabilidad que podían tener, que puede tener Majul en su programa de televisión, o que pueden tener los funcionarios cuando se juntan, o la nieta de Mirta Legrand con sus invitados. ¿Se entiende lo que digo? Y por ahí, digo, lo uno a eso, digo, me parece que está bueno pensar y reflexionar sobre el trabajo y reflexionar cómo ubicarse en esta pandemia, en este confinamiento, pero me parece también que sobre todo nuestro trabajo necesita de accionar, de generar redes. Por ahí el teatro no es clandestino, pero quizás nuestras redes sí empiecen a ser clandestinas, porque necesitan esa acción para ver en qué grieta, en qué hueco podemos ingresar, quizás antes que la iglesia. Por ahí nosotros terminamos siendo punta de lanza de la iglesia. No sé, eso pienso. Digo, como me parece que algunas cuestiones que aprendimos con mucha gente que trabajó en la ley de escena y que sigue laburando también, digo, como creo que hubo cosas que aprendimos para ser visibilizados de una manera que pueda estar buena y que incluso que es desconocido lo que puede suceder, ¿no? Pero digo, por ahí es algo que nos puede sorprender para bien. Bueno, y gracias a vos, Ricardo. Está buenísimo el tiempo y la onda que le ponen y todo lo que generan. Está buenísimo. Buenísimo, gracias. Sí, es que abrimos un poco el espacio para ver en qué anda cada uno, cada una de los realizadores y realizadoras de la ciudad, los componentes artísticos, y me parece que hay que estar como en plena discusión, en plena charla y en pleno proceso de pensamiento. Sí. Que eso también parece que es construcción. Sí, totalmente. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias y lo logramos. Aguantaron los datos móviles. Sí. No, gracias a vos y un abrazo a Juan también. Gracias. Gracias. Espero que bien y bueno, seguimos charlando. Hasta luego.